Bien, en primer lugar, saludarlo. Esta investigación, quiero hacer el contexto, fue realizada entre el año 2013 y 2015 en el contexto de una tesis de grado, una investigación en el doctorado de Innovación y Educación en la Universidad de Alcalá, en España, y trata acerca de la evaluación docente y el desempeño en el ámbito de las competencias genéricas de los profesores, de los académicos, desde la perspectiva de los estudiantes y desde la perspectiva de los docentes, de la carrera de Trabajo Social en la sede de Valdivia. Esta es nuestra antigua sede. Esta investigación surge un poco con la inquietud, o tratando de responder una inquietud. ¿Cuáles son las competencias genéricas que necesitan los docentes en el momento en que estamos hoy en la universidad? Y especialmente en la Universidad Tecnológica, en INACAP, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el profesor universitario, ¿no?, para ser efectivamente un profesor que los alumnos reconozcan como un buen profesor? Esa era un poco la pregunta. Ahí están los alumnos de Trabajo Social de la generación del 2014 junto a uno de sus docentes. Y en esta investigación, lo primero que me inquietó o me preocupó fue que la universidad estaba dándole pero muchísima importancia a la evaluación de las competencias de sus académicos y especialmente al perfeccionamiento. Y por lo tanto, había que considerar dentro del análisis de la evaluación docente aquellos aspectos que contribuyeran al aprendizaje, aun cuando esos aspectos fueran de alguna forma más subjetivos. No era solamente el nivel de logro del docente en la evaluación de competencias docentes, sino que también pudiéramos ir un poco más profundo y conocer cuáles eran los aspectos que valoraban los estudiantes para su aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo general fue contrastar, ¿no?, la evaluación docente desde la perspectiva de los estudiantes y de los docentes en relación a las competencias genéricas que estaban definidas además por la institución en ese minuto. Entre los objetivos específicos, fundamentalmente, describir primero, ¿no?, cuáles eran las actitudes, y ahí yo traté de ir a un plano más desde la perspectiva de la psicología, tratar de descifrar o describir qué actitudes eran aquellas que los estudiantes valoraban como facilitadoras del aprendizaje o como obstaculizadoras del aprendizaje. En segundo lugar, analizar las competencias genéricas que los profesores valoraban desde su expertise o desde su experiencia académica, y a partir de estas dos lecturas, desde estas dos visiones, mirar cuáles eran las brechas, si existían o no, mirando la evaluación y digamos la definición de competencias genéricas que tenía INACAP en ese minuto. Lo primero que hice fue, un análisis de mucha bibliografía para entender primero el concepto de competencia, porque la verdad es que es un concepto bastante polisémico, hay bastante bibliografía al respecto, y me di cuenta además que los profesores en general no manejaban el concepto, ¿no?, de competencias genéricas. La mayoría de los autores consultados hablan de un conjunto articulado y complejo de conocimientos, de comportamientos, de actitudes, de valores y también de aspectos que tienen que ver con el ser del docente, ¿no? Todos los autores apuntan de alguna forma a una serie de competencias y habilidades cognitivas y conductuales, porque están centrados en el concepto de competencia, está orientado al hacer, al qué hacer. Y sin embargo hay otros autores que están más bien haciendo advertencia de que también es importante conocer los aspectos más del ser que tienen que ver con los valores y con las actitudes de las personas, especialmente del profesor. Y ahí estamos entrando en el plano de las competencias sociales, que algunos autores hablan de las habilidades interpersonales, como Gardner, como algunos teóricos de la sociología, de las emociones, y están también planteando que se requiere entonces un repertorio emocional, que no es menor, para poder hacer un buen ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Mientras que otros están poniendo mucho énfasis en el contexto, vale decir, el docente tiene que ser capaz de adecuarse al contexto y a las nuevas condiciones y a los nuevos escenarios que tenemos hoy día en educación. Y por último, no menos importante, hay un grupo importante también de investigadores que están poniendo el énfasis en la vocación, entendiendo que el ser docente también tiene mucho que ver con la motivación, con el amor por lo que se hace,
y también con el sentirse realizado, transmitiendo y enseñando y formando a personas. Eso es más o menos en términos generales. Después yo hice una especie como de catastro de distintos estudios, fundamentalmente el informe Tuning, que define cuáles son aquellas competencias que son las más importantes, porque es un estudio que se hizo con 200 universidades y en el fondo le preguntó a los académicos cuáles eran las competencias que finalmente facilitaban el aprendizaje. Y esto lo contrasté con lo que dice también Villa y Poblete, que él hizo también estudio de competencias genéricas específicamente, y lo revisé después luego con lo que dice el Ministerio de Educación en Chile. En general, lo que yo pude apreciar todavía en el ámbito teórico, sin revisar los elementos de los estudiantes, de las opiniones de los estudiantes, hay ciertas competencias, hay muchas definiciones y también clasificaciones, pero estas son como las más valoradas en general en todos los estudios. La primera de ellas es, lejos, la comunicación oral y escrita, la capacidad, competencias lingüísticas para hablar, para explicar, para hablar bien, para hacerse entender. El compromiso ético aparece igual. En muchas de estas investigaciones, las habilidades interpersonales, la valoración y el respeto por la diversidad, que tiene que ver con los nuevos escenarios, ¿no?, de multiculturalidad y diversidad de estudiantes. También el compromiso con los alumnos, con el medio social, con la calidad, la capacidad de motivar y de motivarse, y también la capacidad de trabajar en equipos o en grupos para estar en pos de metas comunes. Esos son más o menos las más relevantes. Por lo tanto, mirándolo a la luz de la clasificación que hizo Villa y Poblete, la mayoría de ellas algunas son de carácter instrumental, como las lingüísticas, ¿no?, el conocimiento del área o el manejo de tu disciplina, pero muchas de ellas son interpersonales y de carácter sistémico, vale decir, la capacidad de ver un conjunto, no solamente lo que está pasando en tu aula. Y desde el punto de vista del Ministerio de Educación, la mayoría son también del ámbito personal, tienen que ver con el ser del docente. Luego hice el análisis de la matriz que tenía INACAP, la matriz institucional que definió, ¿no?, el año 2012, y que fue publicado el 2013 por INACAP, el Programa de Formación y Desarrollo de Competencias Docente. Y INACAP definió dos competencias genéricas, ¿no?, docentes. Uno es la capacidad pedagógica, exclusivamente al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, y luego una segunda competencia genérica que es la aptitud para transmitir valores y también transmitir valores no solo institucionales, sino que también valores de la formación integral del estudiante. Esta matriz a mí me sirvió para iniciar la búsqueda. En el fondo fue como un mapa que me dio ciertos elementos para empezar a investigar. Y lo que yo quise ahora fue, a partir de lo que decían los estudiantes en la evaluación de competencias docentes, levantar una segunda matriz de análisis y logré diferenciar las siguientes categorías de estudio. Desde el punto de vista de los estudiantes, ellos hablaban muchísimo de su proceso de enseñanza, aquellas habilidades, competencias y actitudes que facilitaban el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes lo decían y lo decían claramente. Y también expresaban claramente cuáles eran aquellas habilidades, destrezas, ¿no?, y actitudes que impactaban, pero que estaban en el ámbito y en el dominio de las relaciones interpersonales. Eran muy claras. En cambio, cuando fui a preguntar o indagué con los profesores, para ellos lo más importante era la capacidad pedagógica. Y en segundo lugar, las habilidades sociales. Habilidades sociales que reconocían que tenían que estar al servicio de la relación educativa, pero también habilidades sociales que tenían que ver con su capacidad de introspección y capacidad de autocrítica. Esa fue como una matriz macro. En cuanto a los participantes, el estudio se hizo con la cohorte del año 2014, participaron en el primer semestre, había un total de 151 estudiantes, en el segundo semestre 141, y de estos estudiantes participaron en esta encuesta de evaluación docente, 103 en el primer semestre y 94 en el segundo. Respecto al equipo docente, está formado por un total de 17 profesores y participaron en el estudio 11, de carácter voluntario.
Lo que hice con ellos fue enviarles una encuesta online y ellos contestaron los que quisieron participar. De alguna manera los criterios de inclusión de los docentes era que hayan realizado clases, que hayan participado del proceso de evaluación docente y que además hayan participado en el proceso de formación que había ofrecido la universidad en los últimos 6 o 7 años. Y por último, que hayan tenido una carga horaria de no menos de 2 asignaturas. Y estos son los resultados. Desde el punto de vista de los estudiantes, se fue corroborando, lo primero, una palabra clave que apareció en todos los discursos de la evaluación de competencias docentes. Buen profesor. El estudiante que valora al profesor desde todas las dimensiones lo reconoce como buen profesor. Hay una categoría de reconocimiento, excelente docente, muy buen profesor, el mejor profesor. Primero es eso. Y de esta categoría, empecé a abrir, ¿no?, con el Atlas TI, buscando las categorías de coocurrencia que estaban vinculadas a esta categoría y aparecieron, en primer lugar, la preocupación por el aprendizaje y sobre el interés por el desarrollo de ellos y la valoración de lo que han aprendido en la asignatura. Para los estudiantes, en su mayoría, es muy importante saber o sentir que el profesor se preocupa de su aprendizaje, pero también se preocupa de él, de todo su desarrollo. Y que además se preocupa de aquellos estudiantes, de todos los estudiantes, o sea, no solo de los más aventajados, sino que también los que tienen dificultades. Eso es lo más importante que parece, en primer lugar, la preocupación por el aprendizaje del estudiante y de su desarrollo. Y luego aparece la cercanía, dentro de este mismo aspecto, aparece la cercanía afectiva, la actitud comprensiva y la capacidad de escucha. La capacidad de entender, la capacidad de escuchar de manera empática. Y hablan entonces de este profesor que lo admiran porque es capaz de reconocer los errores. Es un profesor que acepta sugerencias, vale decir, es un profesor flexible. No es el típico que sabe todo, es aquel que puede preguntarle a sus estudiantes respecto a lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Y luego aparece la importancia de explicar y de explicar muchas veces, las veces que sean necesarias para que el estudiante logre entender. La capacidad lingüística y la capacidad de dar explicaciones claras. Por lo tanto, también aparece la claridad. Este profesor habla claro, me explica muy bien y yo logro entender todo. Me encanta este profesor porque habla claro. Todo esto fue corroborado por los distintos autores, ahí está desde el año 1983, Zabalza, 2005, Villa y Poblete, Garner, Escudero, que habla de esta competencia cognitiva, interpersonal, Zabalza, Lorguetera, lo mismo Gairín. Habla también de la competencia personal, Villa y Poblete, la actitud comprensiva también, por varios autores, Bain, etc. Aquellos aspectos que dificultan el aprendizaje. Los estudiantes dicen fundamentalmente que los aspectos negativos tienen que ver un poco en el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje con aquel profesor que tiene malas relaciones interpersonales con el estudiante, que no está capacitado, no tiene capacidad de escucha, que no es flexible, que no es comprometido, ¿no?, que es indiferente, aquel profesor que ven que no tiene ninguna, va a hacer su clase y se va, para ellos eso tampoco, digamos, no lo valora positivamente. Aquel que es poco dinámico, que no está motivado, que no es capaz de mover al estudiante, aquel que no lo aprecia, que siente el alumno que no lo aprecia, y también aquellos aspectos que tienen que ver con los aspectos pedagógicos, ¿no? Aquel profesor que no prepara su clase, que no reconoce errores, que no tiene dominio en la evaluación, son aspectos pedagógicos. También reconocen en ambos aspectos las deficiencias. Por último, los profesores hacen referencia a la capacidad pedagógica. Fundamentalmente para los profesores lo más importante es el dominio de los contenidos. Y en segundo lugar está el aspecto metodológico, el dominio de metodologías, de estrategias, ¿no?, de innovación, etc.
Y en segundo lugar están las habilidades sociales para relacionarse con sus estudiantes, pero entre ellas, estas relaciones, estos aspectos, ellos valoran, por ejemplo, la flexibilidad para planificar, para cambiar la clase, para adecuarla, el dinamismo para mantener la atención, porque los profesores reconocen que los estudiantes de hoy son distintos a los de ayer. Son estudiantes que son más demandantes, que requieren mayor estimulación para participar. También sienten que la cercanía y el compromiso con sus estudiantes es clave, ¿no? Y en el ámbito de las habilidades interpersonales también hablan de sus colegas, de la necesidad de que sus colegas, de tener una relación armónica, cercana, que sean capaces también de ser autocríticos, de reconocer y de aprender. Eso en general. ¿Cuáles fueron las brechas? Y este es el tercer objetivo. Fundamentalmente, yo encontré varias coincidencias entre lo que plantea INACAP y lo que dicen los estudiantes y docentes. Las coincidencias tienen que ver con la necesidad de desarrollar los contenidos en el aspecto pedagógico con habilidades para actualizarse, para mantenerse, ¿no?, al día de su disciplina y tener un manejo y un dominio absoluto de lo que enseña. Desarrollar también los contenidos de manera comprensible, como lo dije recién, y también en cuanto al manejo de metodologías activas, participativas y especialmente vinculadas con el mundo laboral. Eso aparece en la mayoría de los relatos. Este profesor sabe de lo que está hablando porque trabaja y yo he aprendido mucho de él. La claridad también para explicar los contenidos, hay una coincidencia, y en el aspecto de la aptitud para transmitir valores que promueve INACAP, la coincidencia tiene que ver con que el profesor muestra interés porque sus estudiantes aprendan. Ahí hay plena concordancia entre lo que dice INACAP, lo que dicen los profesores y los estudiantes. Y lo mismo respecto a la importancia de motivar y la responsabilidad. O sea, los estudiantes sienten que su profesor, cuando se relaciona adecuadamente con ellos, cuando se preocupa de su aprendizaje, cuando es responsable, sienten que el profesor tiene vocación. Aquí están las diferencias. ¿Dónde habría que poner atención? Sí. En primer lugar, las habilidades para innovar, la creatividad, ¿no?, la capacidad de crear nuevos recursos que se adecúen a la diversidad de estudiantes que hoy día tenemos. La necesidad de regulación emocional y de autoconocimiento. De profesores que se reconocen y alumnos que dicen que el profesor necesita tener más autocrítica para reconocer no solo sus fortalezas, sino que también sus debilidades y trabajar en ellas. Por otro lado, el trabajo autónomo del estudiante, que sea una corresponsabilidad, dicen los profesores, y trabajo colaborativo con sus pares. En esto estamos al debe. No hay un reconocimiento de que exista esta capacidad de trabajar con otros. Más bien es individual todavía la labor docente en INACAP. Que sea flexible y democrático en la toma de decisiones. El respeto hacia la diversidad no es algo que esté tan explicitado y debiera estar también incorporado dentro de la evaluación. El respeto hacia hacia los estudiantes y también entre ellos mismos como colegas. ¿Cuáles son las conclusiones? Yo planteo dentro de este estudio que hay que revisar los procesos de formación docente. Aquí hemos hablado mucho de los profesores y asumimos que el profesor que llega a INACAP es un pedagogo y no lo es. Por lo tanto, se requieren nuevos procesos de formación que incorporen el elemento del ser del docente, de sus habilidades sociales, de sus habilidades emocionales, de su asertividad, de sus capacidades comunicativas, de su seguridad, de su autoestima. Necesitamos también de alguna forma buscar nuevos referentes metodológicos. Ya hoy día en algunas de las ponencias los plantearon, nuevos referentes para encontrar nuevas formas de estar en el aula y de relacionarnos y de enseñar, ¿no? Nuevos procesos de enseñanza. Recuperar el valor de la vivencia en los procesos formativos. Los procesos formativos en INACAP de los docentes son todavía muy centrados en el saber y en el conocimiento, pero no ha bajado al ser, al sentir, al qué les pasa a ellos cuando están en el aula, cuando se enojan, cuando pierden la calma, cuando no tienen paciencia. Y por último, que los procesos de evaluación docente sean complementados con algunas otras herramientas que generen en el docente reflexión, autorrevisión o incluso análisis de su compromiso con la práctica docente. Si efectivamente están ahí porque de verdad están felices, disfrutan de lo que están haciendo o están por otras razones, ¿no? Y que ojalá se pudiera hacer el reconocimiento del buen desempeño, porque eso como que pasa invisible, no se muestra, no se da reconocimiento explícito o abierto o público de aquellos que sí saben bien en esta evaluación de desempeño. Quizá también habría que ir pensando, de acuerdo a todo lo que todos estos análisis, de que INACAP necesita un perfil
docente que sea de INACAP. Esto puede parecer quizás algo quizás muy utópico, pero INACAP necesita definir un perfil, por lo menos planteárselo. De ahí a que lo alcancemos es probable que pasen un par de años, pero sí tiene que tener un perfil acorde a lo que los estudiantes piden, lo que los estudiantes necesitan y también a lo que los mismos profesores están reclamando, ¿no? Que es mayor reconocimiento, mayor valoración y también quizá sentir que lo que están haciendo tiene sentido. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para por lo menos 2 preguntas. Muy interesante la propuesta de la profesora. No sé, ¿alguien quiere hacer alguna consulta o alguna reflexión en torno a lo que nos ha presentado Patricia? Felicitarte por tu trabajo y me gustaría que nos contara qué, después de esta investigación, qué podemos hacer o cuál es el siguiente paso a esta investigación. Porque bien que existen unas necesidades de un perfil, como bien dice, pero ¿cómo se podría hacer eso? ¿De qué manera? A mí me parece que el espacio de formación académica, de la formación del profesor o del académico de INACAP, tiene que ser modificado. Y yo creo que a partir de ese pequeño cambio, que es un poco un cambio incluso no solo de una visión de cómo se forman las personas, sino que también de las metodologías que son más acordes para que ese profesor de verdad pueda integrar todos los aspectos que forman parte de una competencia, porque una competencia es mucho más que hacer algo. Tiene que ver con cómo tú también te sientes haciendo eso. Y eso quizá, una vez que lo podamos cambiar o modificar o incluso hacer algún proyecto de innovación en esa línea, profundizar con el equipo, con los mismos académicos. ¿Qué es lo que ellos también les anhelan y qué es lo que a ellos también les facilita su tarea? Porque es una tarea compleja. Todos los autores han dicho y lo siguen, y todos los estudios que revisé, es una tarea compleja. Porque hay muchas variables que están interactuando, pero el ser del docente es clave. Por lo tanto, el proceso de formación yo le daría una vuelta, daría como un replanteamiento, tanto en lo metodológico como en los contenidos. Y que además sean procesos más sistemáticos, que no sean procesos tan aislados y que estén solamente orientados a cómo hago mejor una práctica pedagógica. Que esa práctica pedagógica venga asociada también a lo que vimos hoy en otras presentaciones, a cómo desarrollamos pensamiento complejo, cómo desarrollamos, por ejemplo, la metacognición, que es la capacidad de reflexionar respecto de nuestro quehacer, la capacidad de cómo aprendemos. Yo creo que por ahí hay líneas que hay que empezar a profundizar. Te felicito por la rigurosidad metodológica, por las conclusiones. Solo como para abrir la discusión y para que lo sigamos discutiendo en tiempo más, hay un sociólogo norteamericano, Dan Lorty, que hizo un estudio muy similar al tuyo, muy cualitativo, en el cual sí entrevistó más a docentes profesionales. Acá en este estudio estamos viendo que son, digamos, no docentes formados en las universidades. En esa línea de argumentación de Lorty aparecía un dato muy interesante, que es que finalmente esos docentes que fueron preparados para ser docentes profesionales en las distintas disciplinas de la enseñanza de la pedagogía, finalmente seguían haciendo las clases como ellos fueron enseñados. En este caso particular, donde estamos hablando de docentes no docentes de universidad, digamos, no pedagogos, ¿hay alguna referencia a ese tipo de necesidad de profesores sentidas por finalmente cambiar esto que yo enseño tal como me enseñaron, y enseño trabajo social, teoría social o metodología de investigación social tal como me enseñaron a mí? Sí. Y desde ahí, desde tu reflexión personal, ¿cómo puede cambiar también aquello? Mira, primero, los profesores de esta unidad de trabajo social
se reconocen la mayoría de ellos no pedagogos, son profesionales de distintas áreas de la ciencia social. Sin embargo, hay algo que hay a ellos y que es algo muy positivo y que se refleja porque esta evaluación tiene muchos elementos positivos. Los estudiantes hablan muy bien de estos profesores de trabajo social, si uno hace una mirada más cuantitativa. Lo que ha hecho este equipo docente es formarse. Desde el año 2008 empezaron a formarse de manera sistemática. Y si uno mira qué tienen en común, todos ellos han seguido una línea permanente de autoformación y de formación que le ha dado la universidad, por una parte. Por lo tanto, eso es importante. Los ha formado respecto a qué es lo que es el modelo de competencia, lo cual ellos no lo tenían claro cuando partieron. Segundo, los han formado en estrategias pedagógicas y metodológicas, también lo llevan a su haber. Y el otro aspecto que yo diría que si bien es cierto, todos tienen en su inconsciente el modelo de profesores que ellos tuvieron en la universidad, ese esquema ha ido cambiando paulatinamente con este proceso formativo que les ha dado la universidad. Y yo diría que ellos están conscientes de que no son académicos de formación pedagógica, lo tienen claro. Y por lo tanto tienen la apertura para recibir de parte de la universidad formación. Y eso lo valoran. Y el compromiso, yo creo que no solo lo demuestra con los estudiantes, también lo demuestra con ellos mismos. Con ese tiempo extra y a veces tiempo fuera del horario laboral para estar en procesos de formación. Pero hay un elemento que es importante. Ahora, no lo dije al principio, quizás se me escapó. Los estudiantes hablaron a través de yo lo que hice fue realizar los comentarios de los estudiantes de la evaluación docente. O sea, algo anónimo. Los comentarios son aspectos totalmente cualitativos. Y los profesores, como no sabían lo que eran las competencias genéricas, tuve que hacer una pregunta más amplia, una pregunta para encontrar, que fue ¿qué es lo que a usted, qué cosas suyas le han servido, qué habilidades tiene usted y le han servido para ser exitoso en el aula? Una pregunta muy abierta. Por lo tanto, yo creo que lo que aquí, lo que revela este estudio tiene que ver con que los profesores en la carrera de trabajo social, si bien no saben lo que la universidad espera de ellos como docentes respecto a sus competencias genéricas, sí los procesos de formación de la universidad les hacen. Muchas gracias. Nuevamente una